Muy buenas tardes. Bueno, Mi nombre es Ken Jordi Uchazara Moncada. Soy médico residente de segundo año en la especialidad de medicina interna en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Bueno, el día de hoy traigo como un tema de un recordar para todos los colegas sobre el tema que va a ser las complicaciones de la cirrosis hepática, ¿no? Entonces, recordar es un recordar básicamente en general lo que ya conocemos, un enfoque básicamente en general para poder tener tips, básicamente algunos tips importantes que nos puedan ayudar en la práctica médica, ¿no? Entonces, esta guía básicamente, esta información es sacada de la guía práctica clínica, ¿no? De la guía europea, en donde básicamente en el manejo de la cirrosis hepática descompensada, ¿no? Entonces es una asociación europea, ¿no? En lo que es el estudio del hígado. Entonces, como definición, la cirrosis va a ser una enfermedad crónica, difusa e irreversible del hígado, ¿no? Que se va a caracterizar básicamente por la fibrosis de este órgano, ¿no? Entonces, y la formación de nódulos de regeneración. Entonces, estos nódulos de regeneración también recordar que pueden ser micronodulares o macronodulares, ¿no? Que estos van a conducir básicamente a una alteración en la arquitectura vascular, así como la funcionabilidad hepática, que básicamente va a representar el estadio final de numerosas enfermedades que van a afectar al hígado. La historia natural de la cirrosis se va a caracterizar básicamente por una fase compensada, ¿no? Que va a ser la fase asintomática, y seguida de la fase descompensada, que básicamente vaya a manifestar toda la clínica que presenta esta patología, ¿no? Entonces, esta va a marcar ya el desarrollo de los signos clínicos, ¿no? Y las manifestaciones. Entonces, de entre los cuales los más frecuentes van a ser la citis, la hemorragia digestiva alta, la encefalopatía y, bueno, la clínica que va a presentar la ictericia, ¿no? Que son las más comunes y de las que vamos a recordar el día de hoy. Entonces, la etiología básicamente va a tener bastantes causas, entre las cuales la más principal va a ser la alcohólica, ¿no? Seguida ya básicamente de la causa criptogénica, de las causas virales que van entre las cuales tenemos la hepatitis B, hepatitis C, ¿no? La hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, y entre otras, ¿no? La combinación de estas, las cuales van a ser eh, causas muy importantes al momento del desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Entonces, y muchos de estos pacientes básicamente se van a hospitalizar por este motivo, ¿no? Entonces, con alguna de las causas van a ser, de las complicaciones, vamos a tener la hemorragia digestiva de origen varicial, las infecciones que van a presentar estos pacientes, volviéndose una peritonitis bacteriana espontánea, por ejemplo, encefalopatía hepática, citis, ¿no? Que van a ser los principales motivos de internación. En cuanto a la fisiopatología, bueno, aquí tenemos una imagen en donde no vamos a hablar de repente mucho a detalle sobre esto, ya que esto es básicamente un tema de recordar básicamente de esta enfermedad. Vamos a ver que el hígado en términos generales va a presentarse. En la imagen tenemos un hígado sano básicamente, en donde eh, voy a tratar de mostrarles acá. Ya, bueno, en esta imagen tenemos un hígado sano. El hígado va a empezar a tener pequeñas nodulaciones, un daño hepático de algún tipo, y va a llegar a lo que va a ser una fibrosis hepática, ¿no? Entonces, esta fibrosis básicamente va a desarrollar lo que van a ser las diferentes presentaciones, básicamente manifestaciones clínicas que va a presentarse en esta enfermedad, entre las cuales ya vamos a desarrollar las que vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, sacando a grandes rasgos, es una explicación muy sencilla de esto. Acá en la siguiente imagen, bueno, tenemos un hígado básicamente sano, y haciendo un corte de este hígado vamos a ver lo que va a ser la parte interna, ¿no? La conformación interna del hígado, los hepatocitos, ¿no? Dentro de los cuales también tenemos otro corte en donde vamos a ver la configuración interna de los hepatocitos, ¿no? Entonces, a este nivel es donde va a haber algún tipo de
por llamarlo de esta forma, una obstrucción a este nivel en el drenaje de toda esta sangre que va a ser metabolizada en el hígado, al no poder continuar su camino, va a retornar, ¿no? Entonces, ¿a dónde va a retornar? Al trayecto que es de la vena porta, ¿no? Entonces, causando una hipertensión portal. Al momento de causar esta hipertensión portal, va a desencadenar básicamente todos los síntomas y las manifestaciones clínicas y las complicaciones de esta, ¿no? Entonces, esta imagen básicamente ya tenemos a nivel más microscópico, ¿no? Entonces, a nivel hepático, en donde nos va a mostrar, ¿no? Entonces, acá por dos mecanismos importantes, ¿no? Para no extender esta exposición, bueno, básicamente que es un recordar, eh, tenemos dos mecanismos importantes, ¿no? Que va a ser la fibrosis del espacio de Dissé por activación de la célula cito y la pérdida de las fenestraciones endoteliales, ¿no? En estas dos imágenes vamos a tener lo que acabo de mencionarles. Entonces, para no alargar más, tampoco voy a pasar a explicar mucho sobre este tema, pero recordar que van a ser los dos mecanismos importantes, ¿no? Y entonces en cada imagen vamos a encontrar cómo va a ser, ¿no? Al momento de haber una fibrosis, no va a haber el transporte adecuado, la pérdida de las fenestraciones que en esta imagen de abajo se muestra, entonces va a condicionar a el retorno venoso y a la desarrollo de hipertensión portal, ¿no? Entonces, vamos a tener consecuencias de esto, ¿no? Entonces va a haber consecuencias hemodinámicas y la disminución de la función hepática, ¿no? Entonces las consecuencias hemodinámicas, ¿cuáles van a ser? La hipertensión portal, disminución del volumen arterial efectivo, formación de las derivaciones intrahepáticas y circulación colateral. Entre la disminución de la función hepática vamos a tener la disminución básicamente de todas las funciones que tiene el hígado, ¿no? La síntesis de proteínas, la conjugación de la bilirrubina, la capacidad de desintoxicación y alteración de las hormonas sexuales también, que va a causar posteriormente también la clínica, ¿no? Entonces, entendiendo esta parte, vamos a entender básicamente todas las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente, ¿no? Entonces, pasando a esto, ya vamos a ver que va a presentar una ictericia, piel y mucosas, ¿no? La encefalopatía, que va a ser una complicación, las telangiectasias, ¿no? O lo que son el angioma aracniforme, falta de vello corporal, la pérdida de masa muscular, vasos sanguíneos ensanchados que vamos a manifestarse acá con la circulación colateral, ¿no? Hepatoesplenomegalia y el eritema palmar, ¿no? Y entre otros, que todo esto se desarrolla básicamente como les había explicado por la, de acuerdo a la fisiopatología, ¿no? Me hubiera gustado extender un poco más el tema sobre esto, pero eh, yo creo que cada uno ya recordábamos sobre este tema de fisiopatología. El diagnóstico, el diagnóstico se va a realizar mediante básicamente scores, ¿no? Scores que vamos a manejar, entre los cuales tenemos el score de Monasi, ¿no? Entonces el score de Monasi es altamente orientativo de que en pacientes, tomando como un punto de corte 3, ¿no? Que es poca probabilidad de cirrosis hepática y con un puntaje mayor a 7, alta probabilidad de cirrosis hepática, ¿no? Entre los cuales nos mide básicamente lo que son las plaquetas, el índice TGO-TGP, lo que va a ser el INR, ¿no? Entonces altamente probable de una cirrosis. También tenemos el Child-Pugh, este score básicamente ya de gravedad de la enfermedad, ¿no? Entonces clasificando básicamente en esta etapa en una A, B y C, ¿no? Ya, y esto viendo básicamente la mortalidad que va a tener el paciente, ¿no? También tenemos los scores que van a ser en el MELT y el MELT sodio, ¿no? Entonces que nos sirven bastante para indicar la mortalidad básicamente a los 3 meses, ¿no? Para calcular básicamente esto con los puntajes que se muestran a continuación, ¿no? Entonces, recordar que estos son los scores que van a ser útiles, existiendo muchos más scores, los cuales vamos a utilizar en la práctica clínica diaria. Entonces, pasando a las complicaciones, entre las complicaciones que se van a presentar, vamos a tener las complicaciones digestivas altas, que va a ser, bueno, que va a ser la hemorragia digestiva, ¿no? Varicial, básicamente, por la dilatación básicamente de las venas esofágicas, por lo que va a ser ese aumento de la presión, ¿no? La citis, la peritonitis bacteriana espontánea, encefalopatía hepática, síndrome hepatorrenal, que van a ser las principales manifestaciones clínicas y las complicaciones, ¿no? Existiendo entre otras, que va a ser la hiponatremia, lesión renal aguda, insuficiencia hepática crónica o aguda también, ¿no? Insuficiencia suprarrenal, miocardiopatía cirrótica, síndrome hepatopulmonar, hipertensión portopulmonar, ¿no? Como poniendo estas como ejemplos y a desarrollar cada una de estas, ¿no? Pero en temas de esta exposición no lo vamos a hacer, ¿no? El tema de la hipertensión portal.
¿no? El tema de la hipertensión portal ya, bueno, explicada un poco la fisiopatología al inicio. Vamos a resumir acá básicamente como es una charla básicamente de recordar el hígado, ¿no? El hígado va a tener la función de metabolizar, realizar todo este metabolismo de estas sustancias, ¿no? Pero al momento de que este se va a fibrosar, básicamente va a tapar este conducto, ¿no? Entonces, en este momento la sangre va a retornar, habiendo lo que va a ser la hipertensión portal. Al retornar esto, esta sangre, qué va a ocasionar? Entonces, un retorno, ¿no? Entonces, la producción de vasos colaterales para que la circulación pueda ser más efectiva. Esta va a llevarnos a una hepatosplenomegalia, lo que va a ser al momento de no poder desintoxicar el organismo, va a llevarnos a una encefalopatía hepática, ¿no? Pero básicamente ese es el mecanismo de la cirrosis hepática, existiendo básicamente eh, lo que van a ser la hipertensión portal, la prehepática, la intrahepática y la poshepática, ¿no? Entonces, esta se basa también, ahí existe una ley, la ley de Ohm, que básicamente va a ser la presión va a ser igual al flujo sanguíneo por la resistencia, ¿no? Entonces, existiendo una hipertensión portal, acá tenemos una imagen donde tenemos las medidas, en donde va a ser normal el valor básicamente hasta 5, ¿no? De esta presión. Entonces, siendo mayor básicamente a 6, ya desarrolla, es lo que ya va a ser una hipertensión portal, y la clínicamente significativa va a ser mayor a 10. Entonces, se van a producir básicamente lo que ya van a ser los sangrados, ¿no? Entonces, llegando a un valor mayor a 12, en donde básicamente van a sangrar estas varices, ¿no? Entonces, son datos para tenerlos en consideración, ¿no? Entonces, el diagnóstico va a ser básicamente clínico, por una ecografía Doppler portal, también pudiendo utilizar la tomografía y la resonancia, ¿no? Pero en nuestro medio utilizando más lo que va a ser la ecografía Doppler, del Doppler portal. Entonces, tenemos el enfoque diagnóstico, básicamente de esta complicación, que básicamente se resume en lo que yo les había dicho, ¿no? En el enfocar básicamente el hallar, el encontrar básicamente una persona con signos clínicos de esta hipertensión portal que habíamos mencionado, ¿no? Cualquiera puede ser varices esofágicas, ascitis, encefalopatía hepática, ¿no? Hepatosplenomegalia, que nos va a condicionar a desarrollar todo lo que vamos a hacer, las pruebas complementarias que posteriormente vamos a desarrollar, y diferenciando, ¿no? Que si va a ser cirrótica o no, en, cirrosis por cirrosis alcohólica, o las diferentes etiologías. Entonces, como siguiente punto tenemos lo que son las varices esofágicas, ¿no? Las varices esofágicas secundarias también a lo que va a ser la hipertensión portal. Entonces, esta se va a presentar básicamente en un 70% de todo lo que van a ser los episodios de hemorragia digestiva alta. Va a tener, va a ser uno de los eventos también más frecuentes en lo que va a ser en los episodios descompensatorios de esta patología. Va a ocurrir básicamente un deterioro, básicamente una ruptura básicamente de la pared varicosa debido a la tensión que va a haber en esta pared, ¿no? Entonces, recordar que también la varices esofágicas va a ser una de las complicaciones, ¿no? Esto también va a tener clasificaciones, ¿no? Entre las cuales podemos escoger un gran sinnúmero de estas. Bueno, tenemos bastantes, entre las cuales vamos a mencionar la de Dagrani, Kohn, Paquet, ¿no? Y entre otras, ¿no? Que ya nos van a dar la clasificación de los diferentes tipos. Entonces tenemos la endoscopia, el diagnóstico va a ser mediante una endoscopia digestiva, ¿no? Entonces el manejo va a ser básicamente en tres pilares importantes: en el uso de los beta bloqueantes, no selectivos básicamente, el tratamiento del sangrado, que vamos a utilizarlo con fluidoterapia, transfusión de hemoderivados, octreotide y profilaxis antibiótica, y la intervenciones endoscópicas, ¿no? De acuerdo a lo que sea necesario, y las derivaciones portosistémicas intrahepáticas, ¿no? Transyucular, que son básicamente los pilares que vamos a utilizar. Entonces no voy a extender más el tema, vamos a ir pasando a las diapositivas. La citis, básicamente una más de las descompensaciones que vamos a presentar por la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, siendo esta una de las otras complicaciones, se va a clasificar en tres tipos básicamente, ¿no? Ascitis leve, moderada, severa. De acuerdo también vamos a ver a que si es que es identificable clínicamente, ¿no? Mediante las maniobras o solamente mediante la ecografía, ¿no? Y de acuerdo a eso también vamos a tener el manejo, ¿no? Entonces, existe también, además de esto, lo que va a ser la citis refractaria. El diagnóstico, como habíamos mencionado, mediante una ecografía. El tratamiento va a ser la disminución en la ingesta de sodio y el aumento de la excreción renal, ¿no? Entonces, vamos a tener en esta, que se basa en una administración de sodio en sí, básicamente, entre 40 y 60
50.000 equivalentes litros, ¿no? O lo que va a ser la administración de menor a 2 gramos del día. El balance negativo que va a tener este paciente, pudiendo utilizar diuréticos, ¿no? Entre los cuales van a ser la espironolactona y la furosemida, ¿no? Entonces, y también pudiendo utilizar en ciertos casos, en cosas de que son una citis a tensión o una citis de tipo 3, ¿no? Entonces, la paracentesis diagnóstica y la evacuatoria. Y realizando esa paracentesis, ¿no? También para poder identificar si existe signos de, o lo que va a ser una peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Para lo cual también tenemos básicamente la clínica que se va a manifestar, ¿no? La fiebre, dolor, las náuseas, vómitos, diarrea, ictericia, encefalopatía, y vamos a tener un abdomen que básicamente va a ser compatible, ¿no? Y altamente sugerente de una infección a nivel abdominal. El diagnóstico nos refiere que va a poder ser realizado con 2 de 3 estudios de líquido acítico, ¿no? Que vamos a tener manifestaciones clínicas, los leucocitos con más de 250 milímetros de polimorfo nucleares y un cultivo positivo, ¿no? En líquido peritoneal. El tratamiento va a basarse de acuerdo a cada paciente, ¿no? Vamos a tener entre las alternativas la cefotaxima, ceftriaxona, la ticarcilina con clavulanato o la piperacilina tazobactam, ¿no? También pudiendo utilizar lo que va a ser utilizar la albúmina, ¿no? A las dosis que se mencionan, a 1.5 gramos por kilogramo de peso en el diagnóstico y a 1 gramo por kilogramo en el día 3. También tenemos lo que va a ser la encefalopatía hepática, ¿no? La encefalopatía hepática, bueno, en este cuadro es donde nos explica la fisiopatología básicamente, desde cada nivel intestinal, lo que es la formación de lo que es la liberación del amonio, el metabolismo que va a sufrir a este nivel y la llegada a lo que va a ser por la circulación, ya que no va a entrar a lo que va a ser acá, al ciclo de la urea, ¿no? Que es normalmente como debería desarrollarse este metabolismo, entonces va a pasar a nivel neuronal, ¿no? En donde básicamente va a realizar que los impulsos nerviosos, básicamente la sinapsis no sea adecuada y causando de esta forma lo que va a ser la somnolencia en los pacientes, ¿no? Entonces, en una explicación probablemente más de lo que va a ser en la especialidad en el servicio, me hubiese gustado explicar un poco más a profundidad este tema, pero como una charla, creo que estamos resumiendo el tema, ¿no? Entonces, tenemos escalas para clasificar esto, entre las cuales tenemos una escala que va a ser, ¿no? Entonces, tenemos el FOR también que se hace y la escala básicamente que vamos a utilizar por la encefalopatía hepática, ¿no? Entonces, el diagnóstico básicamente va a ser clínico, evaluando el estado mental, ¿no? Los laboratorios, ¿no? Podemos solicitar laboratorios del amonio sérico y que estos pacientes probablemente tengan una buena respuesta a los fármacos para la hiperamonemia, ¿no? Entonces el tratamiento básicamente utilizamos la lactulosa y la rifaximina en el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Yo creo que hasta acá es el tema, la exposición, un resumen que probablemente nos pueda orientar a enfocar estos pacientes, ¿no? Y conocer básicamente cómo podemos diagnosticar o tener cierta orientación diagnóstica a esta patología que nos va a causar un sinnúmero de complicaciones, las cuales deberíamos manejar desde el servicio de emergencias hasta las áreas de hospitalización, ¿no? Gracias por su atención.